Vamos a comenzar hablando de este síndrome, ¿sí? Son tres patologías muy importantes, en realidad es por la relevancia que tienen. Debe encontrar algún hallazgo y poder informar a piso, tanto al médico tratante como, si viene de modo ambulatorio el paciente, ¿sí? Realmente tenés que darle las imágenes y atenderse rápidamente porque tienen alta mortalidad y alta morbilidad estas patologías. Bien, para empezar vamos a hablar de la pared de la aorta, ¿sí? Que justamente son las lesiones donde vamos a ver los hallazgos. Recordar que tiene tres capas, la íntima, la media y la externa. La media está irrigada por la vasa vasorum, la parte interna es por imbibición del mismo flujo. Y tener en cuenta que hay tres procesos, ¿sí?, de mayor prevalencia que provocan la modificación de la pared. ¿Qué van a ser? La ateromatosis, que es lo más frecuente, factores de origen congénito de la pared que predisponen a estos procesos, como por ejemplo el síndrome de Marfan, Enden-Darlos, ahora lo vamos a ir viendo. Y en el contexto de un trauma o iatrogenia, como procesos endovasculares que se realizan. Bien, un poquito para la definición, ¿a qué llamamos síndrome aórtico agudo? Es una entidad que comprende un grupo de trastornos agudos de la pared de la aorta con presentación clínica similar con altas tasas de mortalidad y morbilidad. Hay tres. La disección aórtica aguda, que es la más prevalente con un 78,7%, el hematoma intramural agudo, la úlcera aterosclerótica penetrante, que es la que menos prevalente es, ¿sí? Y las complicaciones que ellas tienen, ¿sí?, que causan también el mismo dolor aórtico por el cual viene el paciente si es que es la clínica leve, ¿sí? El ambulatorio no es aquel que viene choqueado y que se le hace la angiotomografía, ¿sí?, que es la rotura aórtica y aneurisma inflamatorio. Al lado tienen las tres imágenes, ¿sí? La de disección aórtica, el flap intimal, el hematoma intramural, ¿sí?, que está en la capa media, que está resguardado por la íntima y la adventicia, y la úlcera aórtica penetrante, que es una lesión, una complicación de la placa y comienza a ulcerarse hasta llegar a la lámina elástica interna. Ahora lo vamos a ir viendo igual. Los factores de riesgo que predisponen al síndrome aórtico agudo van a ser la edad avanzada, la hipertensión, la aterosclerosis, la válvula aórtica bicúspide, el traumatismo torácico cerrado, los antecedentes de cirugía cardíaca o tratamiento endovascular, alteraciones del colágeno, ahí como habíamos dicho, el síndrome de Marfan, entenderlos, asociado a arteritis, como Behçet, Takayasu o sífilis. Pero bueno, como hemos dicho, la arteriosclerosis es el factor de riesgo más que modifica en sí la pared de la aorta. La clínica. La clínica, tanto la disección aórtica como el hematoma intramural, son indistinguibles. Y ahí vamos a tener dos pacientes. Uno, como ya dijimos, que puede venir ambulatorio, que se desconoce, que tiene un dolor, como dice ahí, intenso, pulsante y migratorio de presentación aguda, en región precordial, que irradia cuello y región interescapular. Pero también puede venir el que estamos, no sé, en la clínica y estás choqueado, estás de guardia y te viene con un cuadro de hipotensión grave de inicio súbito, síncope sin focalidad neurológica, fallo cardíaco por insuficiencia aórtica severa, signo sugestivo de insuficiencia vascular de órganos o perfusión periférica deficiente, ¿sí? Tenés esos dos pacientes que mayormente vienen con esta clínica. Bien, ecocardiograma transesofágico. Si bien los radiólogos no están embebidos plenamente al ecocardiograma, es un medio de imágenes para visualizar rápidamente, en este caso, la disección aguda, la disección de tipo A, ¿sí?, la que va a afectar a nivel de la aorta, la raíz aórtica y aorta ascendente.
y como leí bastante en varios artículos, y todos concluían de que es una valoración, con el que dice en el tercer punto, valoración ultrasónica de la cabecera del paciente puede ofrecer una rápida detección o una detección rápida y oportuna para que el paciente de urgencias en la clínica con un posible síndrome aórtico agudo. O sea, ¿por qué? Porque tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 89% que puede salvar la vida. ¿Sí? Bien, en la foto que aparece en la derecha, ¿sí? Es un ecocardio, ¿sí? De un plano apical de 5 cámaras, donde se observa el flan intimal sobre los senos de Valsalva. Al lado, en el medio, es un dibujito como para que tengan más o menos en claro cómo es la válvula aórtica, ¿sí? Con 3 valvas, donde la valva derecha nace la coronaria derecha y la valva izquierda, la coronaria izquierda, ¿sí? En la foto de la izquierda vemos una reconstrucción 3D de tomografía que muestra el aneurisma de la aorta ascendente con el flap intimal entre la luz falsa, que es la que tiene el asterisco, y la luz verdadera, que es la que tiene el, digamos, el más, ¿sí? Y ahí son los ostium de los orígenes de las coronarias, tanto izquierda como derecha, CI y CD, ¿sí? Pero bueno, ten en cuenta que lo manejan más los cardiólogos y los emergentólogos en aquellos pacientes que están casi choqueados y están en la sala, ¿sí? Bien, el gol estándar para poder ver estas patologías que vamos a estar charlando sería la angiotomografía, ¿sí? Principalmente la angiotac para su correcto diagnóstico. Para eso nos valemos, primero y principal, tenemos que poner la vía. Si la vía debe ser derecha para evitar el artefacto sobre el callado aórtico, que produce el paso por el tronco brachiocefálico venoso de izquierdo. Y tener en cuenta estas 3 cosas: la sincronización cardíaca, lo que se llama gating también, el bolus tracking y colocar el ROI. La sincronización cardíaca, ¿para qué sirve? Como bien el dibujito lo ven, ¿sí? Las imágenes, sin sincronización y con sincronización. Hay una gran diferencia, está mucho mejor. Esto se hace justamente por la sincronización cardíaca. O sea, se le pone los electrodos al paciente y es en fin de evitar los artefactos del latido cardíaco de la aorta, que van a dificultar la interpretación del estudio, ya que el artefacto afecta especialmente a la raíz aórtica, aorta ascendente y a las arterias coronarias. También tiene valoración por la válvula aórtica, reducir los artefactos de los movimientos cardíacos en la exploración torácica, ¿no? El bolus tracking. Se utiliza el bolus tracking para asegurar una óptima opacificación de la aorta, ¿sí? El objetivo es detectar en tiempo real la llegada del bolo de contraste a la arteria mediante las imágenes seriadas de baja dosis en una misma localización. De esta manera, cuando se alcanza el umbral deseado, se adquiere el estudio, ¿sí? Y colocar el ROI. El ROI, a través del tracker, bolo colocarías en la aorta descendente si en el caso sea de la aorta torácica. Como bien dice ahí, si se observa disección aórtica, habrá que intentar localizar el ROI en la luz verdadera. Por lo tanto, si estás en una guardia y hay una disección, vos tenés que saber en dónde colocar el ROI, ¿sí? Tiene que ser en la verdadera. Va a ser aquel que tendrá mayor densidad y suele tener una localización medial, y para ello el ROI no debe ser muy pequeño. Ahora lo vamos a ir viendo en la parte de disección, pero bueno, también no solamente en la luz verdadera, sino tampoco que trate de agarrar a una calcificación, porque lo puede adquirir antes, ¿sí? Entonces, para recordar un poquito, entonces vos, una vez que colocás la vía, el contraste va a empezar, ¿sí?, a pasar por la vena del brazo. Entrará al corazón por la vena cava superior, pasa aurícula derecha, ventrículo derecho, todo el circuito
corto, ¿no? Y saldrá por el tronco de la arteria pulmonar. Pasa por el pulmón, luego por las venas pulmonares y de ahí a la aurícula derecha, izquierda. Ventrículo izquierdo y finalmente saldrá por la aorta ascendente, callado, descendente y abdominal, ¿sí? Primero, lo que va a hacer es, al realzar el tronco de la arteria pulmonar, aproximadamente tenemos 5 segundos después va a empezar a pasar el contraste por la aorta, ¿sí? Es donde va a también tener en cuenta que es ese tiempo donde va a llegar al tracker, donde pusiste el ROI, va a detectar las unidades de Hanfield y ahí lo larga a la adquisición, ¿sí? Bien, fase sin contraste en una angio, ¿cuándo? Es importante en estos dos casos porque nos va a permitir detectar sangre fresca, unidades de Hanfield de mayor de 40, 50, 60 en la pared de la aorta, indicativo de hematoma intramural. También permitirá valorar las calcificaciones de la pared de la aorta que nos permitan hacia un tipo de patología u otra, ¿sí? En las dos imágenes explica justamente esto. En la imagen izquierda superior vemos un angio sin contraste, bueno, no es un angio, es una tomografía axial donde vamos a ver el sin contraste que tiene una área espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Con el resto que es la luz. Esto es sobre la aorta ascendente, ¿sí? Y, bueno, al límite con el callado. Y en la inferior vemos las calcificaciones intimales en posición más medial, hacia la luz, ¿sí? Es lo que estaría indicando la flecha. Y esto es, por eso nos vale la fase sin contraste. Igual ahora lo vamos a ir viendo. La fase con contraste es la fase arterial, la fase portal cuando se crea conveniente. Más o menos ya ahí uno le dice al técnico si vamos a hacer la fase con contraste, ¿sí? A los 70-80 segundos. Y en estos casos fuera necesario cuando son pacientes cardiópatas con flujos lentos, donde la adquisición resulta excesivamente precoz, para valorar flujos lentos en caso de disección aórtica o para confirmar una sospecha de rotura o fuga de contraste, ¿sí? Para esos casos usamos o indicamos la fase portal. Bien, esto es para que más o menos recordemos y que estén familiarizados los R1, que son los protocolos, ¿sí? De aorta torácica y aorta torácico-abdominal, ¿sí? Bien, como habíamos visto, arriba de todo dice utilizar gating. Ahí lo van a hacer en la fase 40, 75, sistólica y astólica. ¿Sí? Colocar el acceso derecho, hacer el scout a nivel del tórax. El FOB va a agarrar desde la articulación esternoclavicular a la transición tóraco-abdominal. Usar el bolus tracking, ¿sí? Donde el tracker va a estar a 1 centímetro de la carina, es la línea verde, ¿sí? Y ahí vamos a colocar el ROI sobre la aorta descendente, ¿sí? El umbral de escaneo es 110, ¿sí? 110 unidades Hanfield, o sea, cuando llegue ahí el contraste, el equipo va a censar justamente ese umbral y ahí va a alargar la adquisición, ¿sí? Y el protocolo de inyección tiene que ser a un flujo a altos flujos. El primer protocolo por lo menos dice 5 mililitros por segundo, ¿sí? 60 mililitros de contraste a 5 mililitros por segundo, con una solución a la mitad, ¿sí? Y bajas un poco el flujo. Bien. Y la diferencia con el tórax abdominal, la verdad que es nada, utilizar el tracker y como bien leen los recuadros, ¿sí? Dice, en caso de cirugía torácica, se debe realizar un sin contraste. Y en caso de sospecha de síndrome aórtico agudo, también hacemos una fase sin contraste, justamente por estas patologías que suelen sospechar de tener hallazgos, ¿sí? Vamos a encontrar hallazgos en el sin contraste que no me lo va a permitir ver cuando pasemos el contraste, ¿sí? Y algunas consideraciones del gadolinio, lo que dice ahí, bien, sobre todo la cantidad, ¿sí? Un flujo también alto.
Bien, empezamos directamente por las patologías. Hematoma intramural agudo es cuando hay una rotura, rotura espontánea de la vasa vasorum íntimo mediales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se rompe la vasa vasorum y va a quedar sangre en la capa media, ¿sí? Que va a ser contenida por la adventicia y por la íntima, ¿sí? No aumenta el diámetro de la aorta, sino que el engrosamiento se da en forma hacia la luz. Entonces, no hay dilatación de la aorta. Que quede claro eso. Bien, clasificación de Stanford. Muy importante para determinar, para clasificar estas patologías, sobre todo las disecciones aórticas agudas y el hematoma intramural. A es cuando hay un compromiso, Stanford A es cuando hay un compromiso de la aorta ascendente y B cuando es en la aorta descendente, ¿sí? Las dos primeras serían un Stanford A y la B serían las que están más a la izquierda. Y considerar esto, cuando es de tipo A, es una emergencia quirúrgica, o sea, llamar a piso, decir que este paciente tiene un Stanford A y porque va a seguramente necesitar cirugía invasiva o reparación intravascular. Y si es B, si no hay signo de complicación, puede tratarse con tratamiento médico y monitoreo estrecho, ¿sí? Por eso es importante. En el estudio sin contraste, en el hematoma intramural, lo que vamos a ver, como dijimos recién, es un engrosamiento hiperdenso de la pared aórtica. Tiene una morfología semilunar o circular. Ese se llama el signo de la semiluna hiperdensa, ¿sí? En la imagen a la derecha de tomografía axial que tenemos, se ve en la flecha celeste como vemos un área que es más hiperdensa a la luz, ¿sí? En la imagen del medio vemos la calcificación intimal desplazada en forma medial, ¿sí? Que en vez de estar más a la pared, está más hacia adentro, ¿sí? Y en la imagen a la izquierda, ahí se nota súper bien cómo hay un área hiperintensa, el signo de la semiluna hiperdensa, pero también hay derrame, ¿no? Estamos viendo que hay un derrame pleural bilateral a predominio izquierdo, tiene atelectasia adyacentes al parénquima. Y esto hay que tener cuidado, porque a pesar de que tiene ese derrame, que uno piense que es líquido, siempre tener que poner el ROI para ver si tiene contenido hemático o no, porque si no, tendría que estar sospechando ya de una ruptura. Sí. Bien. Hacemos una fase arterial, la fase portal si fuera necesaria, como habíamos dicho, si sospechamos de fuga, si tiene prótesis, eso me había olvidado, tal vez los protocolos de prótesis no puse, pero bueno, son exactamente lo mismo que hay que hacer sin contraste. El hematoma presenta márgenes lisos, irregulares y estar contenido por la íntima y por la adventicia, ¿sí? El hematoma intramural no realza con el contraste. Puede verse el paso del contraste en el interior del hematoma en fase arterial en caso de desgarro intimal primario, ¿sí? Son dos imágenes, una axial y una coronal, donde vemos el engrosamiento, pero como pasa el contraste, lo vemos hipointenso, ¿sí? Solamente hiperintenso lo vamos a ver en una fase sin contraste, ¿sí? Pero vamos a ver márgenes, como dice ahí, lisos, regulares, pero como que está engrosado, ¿bien? Y acá en la coronal vemos los desplazamientos intimales hacia la luz, ¿sí? Signo de la luna, de la semiluna hiperdensa, para que quede claro, A y B, las imágenes que están a la derecha, son sin contraste, donde están los asteriscos sería justamente la semiluna hiperdensa. También acá, sí, exactamente también en la B. En la C exactamente lo que habíamos dicho, los desplazamientos y el engrosamiento que va a tener es hipointenso, ya con la angio. Y D y E también serían los desplazamientos de las calcificaciones, ¿sí? Bueno, acá es un resumen de los hallazgos que podemos encontrar en un hematoma intramural, ¿sí? Desplazamiento interno del calcio, semiluna hiperdensa
en la pared aórtica en el estudio sin contraste, semiluna hipodensa en la pared aórtica en el estudio con contraste, ¿sí? Morfología no esferoidea a lo largo de la aorta y con menor extensión de la disección, márgenes lisos tanto interno como externo, y algunas colecciones densas que podemos llegar a encontrar, que puede ser indicativo tanto de rotura, ¿sí? En este caso de pericardio, pleura o mediastino. Bien, disección aórtica aguda, ¿sí? ¿Qué es la disección? Es un desgarro en el espesor de la capa media de la pared aórtica con despegamiento de la capa interna. Lo que se va a despegar es la interna. De esta manera la sangre va a circular por la luz aórtica, conocida como luz verdadera, y por el interior de la pared aórtica, conocida como luz falsa, ¿sí? Recordar que el lumen falso generalmente es más grande que el verdadero. Ahora lo vemos. Ante la sospecha de disección aórtica, es aconsejable realizar el estudio tóraco-abdominal hasta los vasos femorales. En realidad, lo que quiere decir es que hasta donde lo más largo posible para ver, hasta las ilíacas, si es necesario, para ver femorales, sí, mejor femorales, para ver hasta dónde termina la disección, ¿sí? Bien, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que saber dónde colocar el ROI en caso de ver una disección justo en la aorta descendente. Entonces, tenemos que colocarlo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, el recuadro ahí nos dice que la luz verdadera va a ser el que tiene menor tamaño, ¿sí? Tiene mayor contraste, está en localización medial y puede estar comprimida y tener calcio mural. La luz falsa va a ser de mayor tamaño, de menor contraste, está más lateral y puede tener o no colgajos intimales, ¿sí? Bien, en las imágenes que coloqué, en la A, ¿sí? En la superior izquierda, vemos un flap de disección donde reconocemos la luz verdadera que está señalada por la flecha celeste, ¿sí? Como bien dice, está más medial, tiene mayor contraste, de menor tamaño, ¿sí? La imagen B está comprometida la subclavia izquierda, ¿sí? Pero no del todo, está comprometida, pero no está diseccionada en forma completa. Si estaría diseccionada, ¿qué estaría pasando? Isquemia a nivel del miembro superior, ¿sí? Izquierdo. La C es el compromiso hacia las arterias ilíacas. Se sigue viendo flap, o sea, se tiene que ver hacia dónde finaliza, ¿sí? Y la imagen D, vemos un importante derrame pericárdico, ¿sí? Vemos la disección en la aorta torácica y un importante un derrame pericárdico, que eso es lo que quería decir, que siempre también, si hay un derrame pericárdico, no decir que solamente es derrame, colocar el ROI y puede ser que tenga contenido hemático, entonces es un hemopericardio. Bien, vamos a ver un poquito más. Tenemos en la imagen a la derecha una imagen que es axial, otra de vista coronal. La de vista axial reconocemos la luz verdadera por la flecha azul y la amarilla de la luz falsa. Bien. Abajo puse más o menos un gráfico para que recordar los vasos supraórticos, ¿sí? Cómo reconocerlos. En la vista coronal vemos que se extiende todo por la aorta ascendente y vemos que está comprometida el tronco brachiocefálico, ¿sí? Está comprometido no del todo, pero sí eh, está incidiendo sobre el ostium y por sobre el ostium, me parece, ¿sí? En las imágenes que están a la derecha, a la izquierda, ¿sí? En la parte superior, vemos el trayecto del callado aórtico comprometido, vemos las dos luces y el desplazamiento de las calcificaciones intimales, ¿sí? Y en la imagen que está inferior a izquierda, vemos el flap de disección, la luz verdadera, la luz
falsa, en amarillo, comprometida tanto el ascendente como el descendente. Entonces, este sería un Stanford A, ¿sí? Es una emergencia quirúrgica. Más imágenes. Tenemos a la derecha superior, tenemos una disección, ¿sí? Un flap intimal que recorre todo el trayecto del aorta ascendente, callado, torácica, abdominal. ¿Sí? Y vemos también en la parte superior del callado una dilatación sacular que contiene también el flap de disección. ¿Sí? Bien, en la parte inferior, derecha, vemos el reconocimiento de la aorta ascendente, la luz verdadera más medial, más pequeña, con mayor contraste, en referencia a la falsa, que es de mayor contraste, más hipodensa. ¿Sí? Bien. En la imagen que está en el medio, también vamos a reconocer la luz verdadera, la luz falsa, en la aorta descendente. ¿Sí? Y en la imagen B vamos a ver cómo va al sitio de la disección, ¿sí? Al sitio de entrada de la disección desde el lumen. En la imagen C vemos cómo va a entrar sangre hacia la luz falsa, que serían las puntas de flecha, y las flechas más pequeñas a la luz verdadera, ¿sí? Bien, este es un caso que nos pasó en Basterrica a una compañera, no a mí, pero que me sirvió de ejemplo como para mostrárselo. Está en forma secuencial, de la parte superior derecha hacia inferior izquierda. Lo que quise mostrar en la superior derecha es, bueno, ahí vemos el corazón, el ventrículo izquierdo con el miocardio. Si ustedes ven, se llega a ver la válvula aórtica, ¿sí? Y a pocos milímetros comienza el flap de disección, que es la segunda foto, ¿sí? Sobre la aorta ascendente. Entonces, vamos a ver una luz verdadera y una luz falsa. La luz verdadera es la que estaba más medial, más pequeña, y la luz falsa es la que tenía menos contraste, ¿sí? Y es más grande y más exterior. Vista coronal, lo vemos bien. Ya llegando al callado aórtico, en la emergencia de los vasos supraaórticos, vemos que el flap de disección llega hacia el ostium y sobrepasa el tronco brachiocefálico, está comprometido, ¿sí? Acá lo elongué un poquito más, ¿sí? Con el cursor del PAX, y vemos los tres vasos supraaórticos, ¿sí? Con compromiso con el tronco brachiocefálico. Si este se llega a extender un poquito más, lo puede ocluir y tener, obviamente, llegar a que no llegue sangre, ¿sí? Y obviamente producir una ACV. Bien, en la foto que continúa vemos cómo está dilatada la aorta, en este caso sí está dilatada, donde está el flap de disección, la luz falsa y verdadera, mide 45, tendría que estar midiendo 35 milímetros, ¿sí? Está dilatada. Y estas dos últimas fotos quise colocar hasta dónde llega ese flap. Entonces, continúa con el callado aórtico, ¿sí? Pero no a la aorta descendente, ¿sí? Entonces, esta es un Stanford A. Entonces, se tuvo que llamar a piso y decir que este paciente tiene un Stanford A y que debe ser intervenido rápidamente, ¿sí? Bueno, acá está es el resumen de disección aórtica de los hallazgos más importantes. Es exactamente lo mismo que estuvimos hablando. Después, si quieren, lo leen, pues si no, es bastante extensa. Confección del informe, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede faltar en el informe de una disección aórtica? Es determinar si es de tipo A o de tipo B, ¿sí? ¿Cuál es la luz falsa y cuál es la luz verdadera?
hasta dónde se extiende el flap de disección intimal, dónde nacen las arterias, las ramas de la aorta, qué ramas nacen de la falsa, de la luz falsa y cuál es de la luz verdadera. ¿Sí? Eso no puede faltar en el informe de disección aórtica. Bien, ya llegando a lo último, la úlcera aórtica penetrante aguda. Es poco probable, como tenía un 3%, por lo tanto es inferior a las otras en cuanto a prevalencia. ¿Qué es la úlcera aórtica penetrante? Es cuando se ulcera o bien hay una complicación de la placa de ateroma más allá de la lámina elástica interna. Y va a formar un hematoma intramural asociado y peligro de rotura aórtica. Esto mayormente es causado por arteriosclerosis avanzada. ¿Y cuál va a ser la evolución del mismo? Va a un debilitamiento de la pared, va a formar un pseudoaneurisma, formas saculares o fusiformes, y una disección e incluso puede llegar a una rotura aórtica secundaria. ¿Sí? La capa media queda expuesta al flujo sanguíneo pulsátil y genera un hematoma intramural con riesgo de rotura aórtica secundaria. Bien, en las imágenes son imágenes de vista coronal, sin contraste, con contraste, y la última es axial. ¿Sí? Bien, la que vemos en la sin contraste, la A, vamos a ver la semiluna hiperdensa, ¿sí? Porque se va a generar, al tener una rotura, una ulceración, esa sangre va a quedar dentro de la capa media, va a formar un hematoma intramural, va a haber, y las calcificaciones van a ser también expuestas hacia el interior, y vamos a ver que ese debilitamiento de pared hace una formación sacular, ¿sí? Un pseudoaneurisma, que lo vamos a ver mejor en la fase con contraste, la del medio. ¿Sí? Y la C también. Bien, ahí ya está pasando, es una fase venosa donde va a estar más concentrada el contraste porque quedó ahí, ¿sí? En la C. Bien, este es un caso un caso como para que nos demos cuenta de cómo sería la úlcera. ¿Sí? Si nos concentramos directamente en la imagen izquierda inferior, vemos en la flecha amarilla que representaría la ulceración, ¿sí? De la placa y de la pared, digo. Después, tenemos que encontrar el hematoma intramural, porque si se rompió la pared, entra por la capa media. Entonces va a haber sangre en la capa media. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aún vemos a través de las unidades de Hanfield. Y en este caso vemos el flap de disección, que es muy chiquitito, que es la punta de flecha amarilla. El resumen de úlcera penetrante aguda, los hallazgos típicos, es lo que estuvimos hablando, ¿sí? Capaz con un poquito más de detalle. Bien, una de las complicaciones que habíamos dicho, ¿sí? Del síndrome aórtico agudo va a ser la rotura aórtica neurismática, que si bien es una dilatación aneurismática de la aorta torácica, cuando esta mide mayor de 5, en la aorta descendente, o 4 en la aorta descendente. ¿Sí? En el caso de la aorta abdominal, se considera aneurisma cuando mide mayor a 5 centímetros de diámetro transverso. ¿Sí? O sea que el riesgo de rotura está directamente proporcional al diámetro del aneurisma. Cuanto más grande, mayor riesgo. ¿Sí? Bien, acá lo que vemos son 3 imágenes en vista axial. ¿Sí? Vamos a ver un aneurisma fusiforme de la aorta abdominal, donde vemos signos de rotura como irregularidad de la pared, en su parte lateral izquierda, en la que está mostrada en la que está en la derecha inferior, ¿sí? Amarilla, y un gran hematoma retroperitoneal que contacta con el músculo psoas a nivel psoas izquierdo. ¿Sí?
vemos que estas imágenes están sin contraste, fase arterial y fase tardía. Dijimos que las fugas y todo lo que sea colección la vamos a ver mejor en las fases tardías. Entonces, no tienen que faltar. Bien, algunos signos que tenemos que tener en cuenta en esta patología va a ser el signo de semiluna hiperintensa, se sitúa en el interior de la capa íntima, en vez de localizarse en la capa media, a diferencia del HIM, ¿no? del hematoma intramural. Al igual que el diámetro de la aorta está aumentado, que no se ve en el hematoma intramural, y esto es típico es clave de esta patología, signo del abrazo en la pared posterior de la aorta. Es como que se amolda al cuerpo vertebral adyacente. ¿Sí? En la rotura contenida hay signos clínicos de inestabilidad hemodinámica. Obviamente este paciente ya ves que la clínica está choqueado. ¿Sí? Bien, en las imágenes que vemos, superior derecha, es una sin contraste, una en fase arterial y otra en fase portal. ¿Sí? En la fase sin contraste vemos e identificamos el signo de la semiluna hiperintensa. Bien, vemos dilatación y vemos también cómo la aorta se adapta en la pared posterior, ¿sí?, a lo que es el cuerpo vertebral. En las imágenes que están a la derecha inferior, vemos cómo ya hay unas colecciones, ¿sí?, de alta densidad en estudios sin contraste, de localización perianeurismática e intraperitoneales. ¿Sí? Ahí, si colocamos el ROI, tenemos que ver si es de densidad hemática. ¿Sí? Entonces, sugestiva de colecciones hemáticas. Bien, no se identifican signos de sangrado activo, ¿sí?, porque tendría que verse. Y todo esto es sugestivo a rotura contenida del aneurisma. Bien, en las imágenes a la izquierda está el signo de la semiluna hiperintensa, hiperdensa, disculpen, y el signo del abrazo en la imagen B. El resumen de rotura aórtica aneurismática, después lo leen, pero es mayormente lo que fuimos diciendo. Por último, el aneurisma inflamatorio. Esto es una variante del aneurisma aórtico abdominal caracterizado por el engrosamiento inflamatorio de la pared del aneurisma, concretamente de la adventicia, con fibrosis perianeurismática y adherencia a las estructuras circundantes, ¿sí?, principalmente tubo digestivo y urinario. Si nos concentramos en la imagen que está a la izquierda, ¿sí?, que ahí hay 4 capas del aneurisma inflamatorio. ¿Cómo identificarlo? Bueno, 1 sería la luz de la aorta, el 2 sería el trombo mural, el 3 sería la pared engrosada, y 4, que es lo característico de esta patología, sería la masa inflamatoria fibrótica periaórtica, ¿sí? Eso es que lo podemos visualizar también en las imágenes que están a la derecha superior, que dice que es un estudio previo de 1 año y medio donde no vemos esa masa periaórtica, ¿sí?, inflamatoria. Hacemos una arterial en la actualidad, se le hace al paciente, ¿sí?, y vemos que en la fase arterial y en la fase portal ya ahí se encuentra esta masa, está engrosado la pared del aneurisma y tiene esta masa periaórtica, ¿sí? Eso es lo que quiere representar. El resumen inflamatorio del aneurisma inflamatorio. Tal vez esto es lo que es importante, porque si tenemos esa masa inflamatoria periaórtica puede agarrar los uréteres y provocar hidronefrosis, ¿sí? Son los últimos 2 puntos que puse abajo. Y atrapiamiento duodenal con mayor o menor dilatación de asas retrógradas, produciendo un síndrome pseudo-obstructivo, ¿sí? Esto lo puse porque a veces suele confundirse o suele causar dudas en el momento de que se hace un estudio
y vemos y decimos, uy, esto es un hematoma, uy, esto es... ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para distinguir si es un hematoma intramural o si es más que un trombo mural intraluminal? Es ver si hay las calcificaciones intimales. Si las calcificaciones están en la pared, es un trombo mural. Si las calcificaciones están mediales, como lo que hemos visto en las patologías que hemos visto, obviamente no lo es. ¿Sí? Es irregular e isodenso, hipodenso en la tomografía sin contraste, a diferencia del hematoma intramural, que es hiperdenso. ¿Sí? Esto no es un síndrome aórtico agudo. Bien, ahí se ve en la foto de la derecha, en vista coronal, el trombo, ¿sí? El trombo intramural, el trombo mural intraluminal. Y el desplazamiento de las calcificaciones no se ven, sino que está a nivel de la pared. ¿Sí? Bien, nada más. Y ahí está la bibliografía, donde hay algunos links donde pueden ver los artículos directamente por donde yo los saqué. ¿Sí? A toda la info.